La microforma por Maldonado Robles Polet. La microforma. Según el artículo 1, Decreto Legislativo 681, modificado por la Ley número 26.612, la microforma es una imagen reducida y condensada o compactada o digitalizada de un documento que se encuentra grabado en un medio físico técnicamente idóneo que le sirve de soporte material portador mediante un proceso fotoquímico informático, electrónico, electromagnético o que emplea alguna tecnología de efectos equivalentes, de modo que tal imagen se conserve y pueda ser vista y leída con la ayuda de equipos visores o métodos análogos, y puede ser reproducida en copias impresas esencialmente iguales al documento original. Las microformas digitales fueron creadas en el Perú mediante la dación del Decreto Legislativo número 681, que busca despapelizar y fomentar la digitalización en la Administración de Justicia. El decreto legislativo fue promulgado el 14 de octubre del año 1991. Esta norma reguló el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivos de documentos e información producida por medios informáticos. Ventajas de la microforma. Las ventajas del uso de microformas son a. Validez legal del proceso administrativo. B. Garantía de integridad, autenticidad e inalterabilidad del documento. C. Destrucción del documento en soporte de papel. Y de emisión de microduplicados. La microarchivista digital. La microarchivista digital es una opción que tienen algunas empresas e instituciones públicas de digitalizar sus documentos. Estos se convierten en microarchivos. Un ejemplo de ello sería la RENIEC. La RENIEC, puesto que cada DNI, ya sea de tamaño tradicional o los modernos y pequeños que caben en una billetera, son documentos electrónicos que tienen en una base de datos la imagen microarchivada de nosotros. El fedatario juramento en especialización en informática. Los fedatarios informáticos son conocidos también como notarios electrónicos. Son profesionales abogados capacitados por el colegio respectivo y facultados para dar fe sobre autenticidad de las microformas, autenticando dicho acto con una firma electrónica conforme establece el decreto 681. Así, se dificulta enormemente la utilización de los documentos electrónicos como medio de prueba, debido a que los funcionarios no tienen, en la mayoría de las ocasiones, la más mínima preparación técnica para operar computadores y, consiguientemente, trabajar con este tipo de documentos. Hoy en día, muchos dudan de la validez de utilizar documentos electrónicos como medios de prueba y, lo que es más grave, en ocasiones son los mismos jueces quienes se cuestionan la validez probatoria de los acuerdos y demás documentos que no constan en papel o documentos digitales. Probablemente la mayoría de las legislaciones establecen restricciones estrictas o taxativas a los medios de prueba y, considerando el carácter novedoso y reciente de las tecnologías de la informática y el comercio electrónico, obviamente no contemplan entre los medios de prueba a los documentos electrónicos. Legislación sobre documentos electrónicos en el Perú. En el Perú existe suficiente legislación sobre documentos electrónicos, así lo señala el Decreto Legislativo 681, la Ley 26.612, en el Decreto Supremo 001-2000 JUS, el Decreto Supremo 013-2002 JUS y el Código Procesal Civil, entre otros. Validez, valor probatorio y eficacia jurídica en el documento electrónico. El documento electrónico es admisible en los países del sistema de libre apreciación de la prueba, conforme a las reglas de la seria crítica para aquellos medios de prueba no excluidos en forma expresa en la ley. En este sentido, el juzgador le deberá atribuir los efectos y fuerza probatoria después de una adecuada valoración y comprobación de autenticidad. En el Perú,
En el Perú, el artículo 234 del Código Procesal Civil la acepta como medio probatorio. Pueden presentarse como medios probatorios listados hechos en Excel, registros electrónicos, bases de datos en Access, registros de transacciones electrónicos, correos electrónicos, impresiones de páginas web, entre otros, como las cintas sonoras, imágenes, mensajes de texto, etc. En Francia, la ley del 12 de julio de 1980 introdujo un trascendente cambio en el artículo 1948 de su Código Civil. En efecto, desde ese momento se estableció que el documento electrónico tendría el mismo valor probatorio que el documento en soporte papel y firmado, cuando cumpliera determinados requisitos que son inalterabilidad, autenticidad, durabilidad, integración y conservación. Legislación comparada. La primera ley que ha regulado los aspectos jurídicos de la forma digital como instrumento probatorio se aprobó en 1997. Posteriormente surgieron proyectos legislativos en Georgia, California y Washington. En Europa, el primer país que ha elaborado una ley sobre la materia ha sido Alemania. Es evidente que la eficacia de estas leyes radica en su uniformidad, ya que si su contenido difiere en cada estado, será difícil su aplicación a un entorno global como interno. Por ello, el esfuerzo a realizar a partir de ahora deberá centrarse en la consecución de un modelo supraestatal que puede ser implantado de manera uniforme en las leyes nacionales. Tal tarea puede encomendarse a organismos internacionales que ya disponen de experiencias en iniciativas similares en materia de Es de destacar la actitud adoptada a través de la UNCITRAL, quien ha emitido un valioso documento titulado Legal Value of Computer Records, en el que se expresa que las normas o reglas concernientes a las pruebas relativas a documentos electrónicos, si bien dice registros de computadora, no deben suponer un obstáculo para el uso de las tecnologías emergentes, tanto a nivel doméstico como internacional. Tipos de microforma. Existen dos tipos de microformas: las microformas PD, que son generadas a partir del papel, documento electrónico en imagen, es decir, los JPG, los TIFF, etc. Las microformas DD son generadas a partir de un documento electrónico, por ejemplo, la PDF/A, la PDF, el procesador de texto, hoja de cálculo, etc. Los requisitos para el uso de la microforma serían los siguientes. Para producir se requieren cumplir con los siguientes requisitos. A. Certificado de idoneidad técnica. Es emitido por una empresa certificadora autorizada para operar en el país. Esta va a permitir acreditar técnicamente que existe la capacidad adecuada en procedimientos, recursos humanos entrenados, software, hardware, entre otros. B. Representante de la fe pública. Persona que supervisa, realiza actividad de control de calidad y otorga fe pública a los documentos electrónicos. C. El microarchivo. Es la bóveda certificada para almacenar las microformas. Su aplicación. Se aplica en los procesos de digitalización, donde los documentos en papel se digitalizan e indizan, permitiendo contar con documentos electrónicos generados a partir de documentos en papel existentes previamente. En estos procesos participan los depositarios de la fe pública, firmando digitalmente cada documento. En resumen, la aparición de medios electrónicos han permitido la realización de actos jurídicos a través de ellos, entendiendo como forma de manifestación de la voluntad por medio electrónico. Es así como se regula la manifestación de voluntad, salvo ciertas restricciones como el matrimonio, el reconocimiento de una hija o hijo y el testamento, pues son actos personalísimos. Si bien se puede perfeccionar o plasmar sobre un documento, este sería entonces un documento electrónico, el cual fue generado y es transmitido por un medio electrónico. El documento electrónico se considera también dentro de los procesos como medio probatorio y de allí deriva su valor probatorio.
pues tienen igual validez que uno tradicional o de soporte papel. Para autenticar estos documentos electrónicos, ya sean microformas y otros, se requiere de la presencia de un fedatario informático, el cual constará que el documento digitalizado es igual al original. Así como también existen otras legislaciones que no aceptan al documento electrónico como medio probatorio. Sin embargo, nuestra legislación peruana es amplia en este tema. Algunas referencias acerca de este tema sería el Decreto Legislativo 681, la Ley 27.291, la Ley 27.269 y la Ley 2744.